ahí en tus manos la querella. Así es. Hola, sí, mira, estamos viendo el tema de los audios que fue o habría sido el 3 de julio, pero hace pocos días, Alberto, se da a conocer esta querella que impone Camila Polisi junto, o hacia más bien, su expareja Sebastián Polanco. Dos versiones muy distintas, porque en los audios estamos viendo que claramente ella habría tenido conocimiento de todo lo que estaba pasando, pero en esta querella dice, oye, ¿sabes qué? Yo nunca supe nada, yo nunca tuve manejo de las plata, la lencería yo no tengo nada que ver, entonces, bueno, vamos paso por paso, Alberto. Bueno, yo ayer leyendo esta querella me acordé de una teleserie clásica que se llama La Usurpadora, donde habían dos personas que eran absolutamente distintas y que cuentan dos versiones. Y en este caso la protagonista no es ni Lupita Ferrer, ni Grecia Colmenares, ni la Verónica Castro, sino que es Camila Polisi. Camila Polisi que por un lado en los audios nos dice una cosa y en esta querella, que más bien parece una confesión, nos dice otra cosa. Mira, acá estamos viendo la querella donde ella dice, presenté un proyecto, un poco en la cronología, ¿cierto?, de lo que fue pasando. Presentó un proyecto en el gobierno regional del Biobío en mayo de 2022 con la ayuda de Sebastián Polanco, con el que siempre trabajé en mis campañas. Ella no dice que es su pareja o expareja, sino que un amigo muy cercano, de confianza. Y ellos van al GORE entonces en mayo de 2022 con la intención, ¿cierto?, de hacer este proyecto. Y ahí, desde el gobierno regional le habrían dicho, oye, ¿sabes qué? Cuidado, porque tu fundación no tiene todos los requisitos necesarios para hacer esto, ¿no? Recordemos que Camila Polisi tenía su fundación, pero que no tenía personalidad jurídica y no tenía la antigüedad por lo mismo para poder postular. Y ahí es bien interesante lo que dice tanto la querella como lo que se da a entender en los audios, etcétera, de que hablan con alguien que le denominan el administrador. Yo supongo que no será un administrador del edificio, sino que se refiere al administrador del gobierno regional, que sabemos que hoy día está con medidas cautelares porque ayer se le encontró droga en su domicilio. Exacto, mira, vamos a ir leyéndolo. Dice ya, presentó un proyecto en mayo de 2022 con la ayuda de Sebastián Polanco, con el que siempre trabajé en mis campañas electorales. Me señalaron que mi fundación, llamado Conce Solidario, no cumplía con los requisitos, ya que solo tenía un año de antigüedad, y le transmití todo esto a Sebastián y él dijo, Sebastián, que buscaría entonces entendiendo que él iba a buscar una fundación que tuviera los requisitos o más antigüedad para impulsar este proyecto. Mira, otro dato interesante que está acá. Aquí el proyecto todavía no estaba presentado, pero parece que ya estaba arreglado con el gobierno regional. Porque el mismo gobierno regional le dice, sí, mira, no hay problema, pero ojo con los requisitos. Por eso yo digo que esta querella es más bien una confesión que una querella. De hecho, yo creo que esto podría terminar en una querella calumniosa. Esto no va a tener, la verdad, que demasiado sentido en lo procesal. Sigamos avanzando en parte de la querella, Alberto, porque dice, nos reunimos en varias oportunidades donde el señor Gerardo Silva, quien es el director, ¿cierto?, de la Fundación ENTI, quien me otorgó un mandato de administración de la fundación para la apertura de una cuenta exclusiva para los fondos. Durante estas reuniones, el señor Silva le entregó a Sebastián Polanco su clave única para que obtuviera una firma electrónica avanzada. Polanco también tenía la clave del Servicio de Impuesto Interno de la fundación. Es decir, Sebastián habría estado a cargo de arrendar, entre comillas, a esta fundación y traspasando ciertas atribuciones a Camila Polisi y a Sebastián Polanco en relación a la fundación ENTI. Y claro, y mira, y sigamos contraponiendo versiones. Lo que dice la querella y lo que dice el audio, donde hablan no de don Gerardo, sino que hablan del viejo, y que por otro lado, acá se ve claramente cómo lo engañan o cómo lo hacen que entregue cosas tan sensibles como la clave del Servicio de Impuesto Interno y la clave única. O sea, cosas, por favor, en su caso, ustedes nunca se la entreguen a nadie, ni a un abogado, ni a alguien de confianza. Con esto se puede hacer, la verdad, que cualquier cosa casi en la relación con el Estado. Bueno, don Gerardo Silva, ¿sabía de esto o no? Yo ahí aún tengo mis dudas, Alberto. Por supuesto, claramente. Es parte de la investigación. Él dice que nunca supo que estaba arrendando la fundación, que le debían dinero, etcétera, pero eso, desde mi punto de vista, todavía no está muy claro. Es verdad, es verdad. Sigamos, adelante. Sigamos con la querella. Dice, una vez tomada razón por Contraloría, llegó la firma del convenio entre el GORE y la Fundación ENTI. Es decir, ya estaba avanzando, ¿cierto?, este convenio, esta relación entre el gobierno regional y la Fundación. Y el día 11 de enero de este año, el GORE realiza la primera transferencia por nada más y nada menos que 75 millones de pesos. 75 millones de pesos por el cual se dejó una mínima garantía. ¿Una garantía de cuánto? Una garantía del 10% del total del proyecto. Por lo cual, recuperar los fondos, y lo hemos visto, va a ser casi imposible en este caso. Ya queda bastante claro que estos fondos
nos ocuparon en beneficio de los vecinos del Barrio Norte. Sí, ahí dice. Tengo una reunión entonces con el señor Simón Acuña. Esta parte es súper importante porque muestra entonces cómo Camila Polisi tenía reuniones o habría tenido reuniones periódicas con funcionarios del gobierno regional. Se juntó entonces con el señor Simón Acuña, jefe de División de Desarrollo Social del GORE Bío Bío, que sabemos esta semana deja su cargo, ¿no? Me explica que todos los proyectos tienen que rendir cuentas y que tendremos una contraparte técnica, la señora Tamara Vidal, y una contraparte financiera, la señora Carolina Pradenas. Debido a que nuestro proyecto es de capacitaciones, me sugiere trabajar con una OTEC. Es decir, en esta querella se muestra entonces, según Camila Polisi, que desde el GORE le dijeron, ojo, contrata o vincúlate con una OTEC. Nuevo punto importante, vuelvo a insistir. Esto para mí debiese decir arriba confesión y no querella. ¿Ah? Porque nuevamente nos dice lo siguiente. Nos dice, por una parte, usted tiene que conseguirse una fundación que tenga 2 años de antigüedad o más. Check. Check, perfecto, me la conseguí, hablé con don Gerardo, tengo la clave única, tengo la clave del Servicio de Impuestos Internos. Soy don Gerardo para todos los efectos. Pero además, sabes que ya que te ganaste el proyecto, que la Contraloría lo tomó razón, que ha pasado todos los filtros, para poder ejecutarlo, consíguete un OTEC. ¡Buena! Vámonos a Santiago entonces. Vámonos a Santiago, agarremos también un booking que dice también en la querella y dice, bueno, Sebastián Polanco me presenta a Matías Godoy. Matías Godoy es una figura súper importante, apréndase ese nombre, es Camila Polisi, Matías Godoy, Sebastián Polanco, que incluso salen, ¿cierto?, en este audio que se ha dado a conocer. Y dice, Sebastián Polanco me presenta a Matías Godoy, me cuenta que Matías va a ir a comprar una OTEC a la capital, a Santiago, y que trabajaríamos con él el proyecto. Entonces ahí viajan ellos 3 a Santiago y sigamos conversando con ustedes, chiquillos, ahí en el panel de la figura de Matías Godoy, porque nos hemos enfocado mucho, ¿cierto?, en Polisi, en Polanco, pero Matías Godoy es clave porque además él se autodenunció. Entonces, tampoco vamos a montar acá una persecución a la Polisi porque... por ninguna razón, digamos. Aquí hay 3, esta figura tiene 3 patas y hay que ir a buscar a las 3 por igual, porque aquí hay responsabilidad absolutamente compartida. Yo no creo que ninguno de los 3 sea completamente inocente y además los audios dan cuenta de eso. Godoy era el socio de Polanco en la OTEC. Parece que eran amigos desde hace años, no tengo claro un poco, digamos, la historia de ellos. Pero Godoy... Ahí estamos viendo en pantalla. Ese es el señor Godoy. Godoy es el que, ante la inminente salida a la luz pública del caso, decide autodenunciarse. ¿Quién es el que grita? Él, po. Él. ¿Pero por qué grita? ¿Quién No, en un grupo de caquitos, quién es el que grita? Al que no lo mojan. Entonces... ¿Que tú dices que le llegó menos plata? No le llegó, po. No le llegó. Si acá da la impresión, por las acciones, que le de llegó que el que está más desaparecido es el que debe haberse quedado con el saldo en cuenta corriente. Ahora, todos tenían su rol. Ella era la encargada, entiendo yo, de llegar a la gobernación a negociar este tema de las plata, porque tenía los nexos justamente. Ahora, en este grupo, después los 3 vienen a Santiago, toman la decisión de hacerse, después de tener ya arrendaron la un departamento y se quedaron juntos los 3. Sí, porque ella tiene el papá que vive en Recoleta, entiendo, ¿no es cierto? Entonces hace todo el relato. Mira, si en la querella que estaba presentando ahí la Natalia con Alberto, está el paso a paso. Él es el que abre la boca. Este es como el caballero de los Penta. Pero porque llegaron a buscarlo, pues. No, pero porque llegó alguien, sí, porque alguien le dijo, oiga, lo vamos a investigar. Entiendo que llega... Y ahí, bueno, pero él es el que además saca el tema de los calzones, pues. Claro. Él dice, mira, la verdad es que sí, aquí están los movimientos de la cuenta de la OTEC. Y ahí aparecen los calzones, los sostenes, la comida japonesa, los cosméticos y todas las otras cosas. Entonces, este señor tiene información súper relevante. Oye, para ir poniendo ahí muy cortito, Alberto, te puedo hacer una pregunta. Mira, el hecho de que ellos separen defensa, en este caso yo creo que es algo bien llamativo. Se acabó el amor, ¿no es cierto?, en esta familia. Es importante saber el rol que tenía cada uno de ellos. Y ella asume una ofensiva bien importante. O sea, ya lleva en pocos días 2 querellas presentadas, ¿no? Esto es literal SQP, sálvese quien pueda. Yo ahí tengo una diferencia. A ver. Hemos visto parejas que cuando tienen conflictos... Se separan. Se separan rápidamente. ¿Ya? No voy a poner otros ejemplos, digamos.
Pero ocurre que en este caso, estas querellas podrían Pero ser tú dices que es como meramente... hay que hacerse el weón. ¿Tú dices una cosa Pero si así? ella lo dice en el audio. ¿Cuál? En el audio, cuando ella dice, audio. me voy a hacer la Ramona. Claro. ¿Ah? Esta querella, de hecho, nos llama la atención con Natacha. Está mal redactada. No pasó Sí. ni siquiera por Word. O sea, ni siquiera Tiene por el hartas corrector de fallas. Word. Tiene falta de ortografía, tiene partes Mi chat de inconexas, etc. GPT, mi GPT. No, no Exactamente. pasó por- No pasó por Ya, pero, ChatGPT. a ver, pero Alberto, que Entonces- quiero concentrarme en la figura del señor Godoy, que se ha hablado muy poco de él. Pero por eso, porque Godoy, a mi juicio, era el hilo más delgado. El con menos contacto, el que efectivamente era el palo blanco de esta operación. Y en un momento Godoy tiene que haber dicho, chuta, acá estos dos se van a salvar, son amigos, están en el partido regional, no nos olvidemos del partido regional, si es fundamental en esta trama. Pero ese partido no llegó a existir. No. ¿Por qué no? Porque saltó Democracia Viva. Ah, pero iban para allá. Pues estaba todo listo. Oye, que- perdón, que ese es un punto no menor. otro tema. Mira, el señor Godoy Ahí está el punto, po. se grita. ¿Y quién más gritó primero? El señor Gerardo, pues. Gerardo ¿Por qué no le Gerardo. pagaron el arriendo de la No, fundación? pero él venía gritando pero el antes. señor Por eso, Gerardo- pero si fue 3 veces, Gerardo Silva Exacto. fue 3 veces Acusar. a decir que le debían 5 millones de pesos. Y ahí es cuando la contraparte técnica le avisa al jefe de gabinete, oye, aquí hay un señor que dice que es representante de una fundación, que le deben plata. Entonces, desde ese punto de vista, aquí todos tienen una cuota de información no menor, pero yo creo que el señor Godoy, si nos está viendo, respóndanos algunas preguntas, porque la verdad es que la opinión pública necesita saber. Natacha. Oye, el director de la Fundación En Ti se habría juntado con Simón Acuña en abril. Así es. Pero también Simón Acuña habría sido la persona en esta mesa, ¿cierto?, con Camila Polisi para ver la rendición de cuentas de las fundaciones. Bueno, si así es, o sea, lo increíble era que Simón Acuña, que dice que evidentemente tiene principio de inocencia, que no tiene nada que ver y que se está manchando su honra, Simón Acuña, por un lado, recibe la información de que algo había raro porque estaba arriendo de la fundación, etcétera, y por otro lado también estaba intermediando con Polisi y sus boys. Mira, sigamos leyendo la querella. Sebastián siempre hizo de intermediario, esto según las palabras de Camila Polisi, entre las funciones que debía realizar la fundación y la OTEC. Así, cuando había que presentar los informes de rendición al GORE, yo le pedí a Sebastián que él le pidiera a Matías los informes y las facturas. ¿Qué pasó? Ellos tres van a la capital, van a Santiago, Matías habría comprado esta OTEC y Sebastián se habría asociado por unos días como socio, valga la redundancia, con Matías Godoy por un par de días, y Camila Polisi, después de que estallara el caso de Democracia Viva, dice, oye, yo ahí recién me enteré de que Sebastián Polanco estaba involucrado en todo esto. La persona que tenía que hacer la rendición de las cuentas y la conexión entre la Fundación y la OTEC. Esta parte refuerza ese punto que yo digo de que Godoy finalmente era el hilo más delgado. Porque ¿qué es lo que dice Polisi acá? Que Polanco finalmente los engaña a todos, y está solamente unos días en la sociedad de la OTEC. Y por eso tratan de aislar a Matías Godoy en esta parte de la querella. Pero es muy importante ver también en la redacción que esto es absolutamente inverosímil. Si fueron a Santiago los tres juntos, es imposible que no hayan hablado lo que iban a hacer si fueron a comprar un OTEC. ¿Cuáles son o cómo se mueve finalmente el tablero de ajedrez en todo esto? O sea, Matías es una persona que utilizaron en el fondo porque él iba a comprar la OTEC. ¿Quién es la mente maestra, por así decirlo, tras toda esta operación, Alberto? Bueno, ¿quién dice que hay que comprar un OTEC? Son las personas del gobierno regional. Sí, le Partamos de ahí. recomienden a Camila Polisi. Pero hay un punto muy importante. Si Polanco es una persona estudiada en la materia, uno lo puede ver, de hecho su LinkedIn todavía sigue activo, y ahí se ve que es una persona que estudió administración pública, que conoce cómo funciona este tipo de proyectos, etc. Entonces busca un compañero de curso, que deben haber sido amigos, que es el señor Godoy, y van generando toda esta trama. La fundación, la OTEC, y por supuesto detrás de eso, vuelvo a insistir, hay 80.000 votos en el Barrio Norte que había que ir a buscar. ¿Y quién lo iba a ir a buscar? La ex candidata alcaldesa Camila Polisi. Seguimos revisando la querella. Dice, es recién en el mes de junio cuando surge una primera alerta. Es en medio de una discusión con Sebastián Polanco, donde yo manifiesto mi preocupación por el atraso en presentar las rendiciones. Me confiesa que en realidad es él quien hace los informes de la OTEC y también hace los de la Fundación. Bueno, acá se supone que es el momento donde Camila Polisi descubre que Polanco la había engañado. Y se muere el amor finalmente y ocurre todo lo que viene. Pero esta parte a mí me parece bastante inverosímil. ¿Por qué?
Porque finalmente Polanco y Polizzi sí tenían una relación mucho más allá de la amistad o de la cercanía política, como se da a entender en esta querella. Y eso es sabido, es cosa de ver sus redes sociales, viajaron por el mundo, etcétera. O sea, yo no sé si eran pareja o no, no es la parte que me preocupa, pero una relación bastante más estrecha, o sea, que lo que aquí se revela. Esta es como esa típica frase, me enteré por la prensa. Bueno, exactamente. Camila Polizzi dice, cuando leo el reportaje de Bio Bio, descubro que Sebastián había sido socio en la compra de la OTEC. No solamente el simple acompañante, cierto, de Matías Godoy a la capital, sino que socio en la compra de la OTEC. Según él, nunca quiso firmar la compra, pero que por ser una sociedad limitada, me explica que tenían que firmar 2 personas, pero que se salió a los 20 días aproximadamente. Atención, y si se salió a los 20 días, ¿quién lo reemplazó? Buena pregunta. Porque la sociedad, en este caso, no tiene que tener más de un socio. Hay preguntas, hay preguntas. Sí, lo que pasa es que no sé dónde salió el nombre Alejandro, tengo que ver, me van a pedir explicaciones. Sí. No, Alberto, yo voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta directa y súper académica la pregunta. Yo creo que es una pregunta que yo he meditado mucho, que creo que tiene un sentido súper sustantivo respecto a lo que estamos hablando y que es una pregunta que usted en su casa probablemente... ¡Ay, qué miedo! Porque es una pregunta muy compleja. A ver. ¿En qué momento este país llegó a este estadio tan Kuma? Nuestro país. Pregunta. Nuestro país. No hay problema. Porque lo que Esa estamos palabra viendo... está muy bien utilizada. Porque lo que estamos viendo, perdón que lo diga, sí, es delito, habrá que ver si hay delito, habrá que ver si hay falta administrativa, habrá que ver si hay negligencia, omisión y todas esas palabras que los periodistas nos gusta usar porque parecemos más inteligentes de lo que realmente somos. Y como que estudiamos más de lo que realmente estudiamos. Pero yo voy a hacer un ejercicio de reconocer que soy un tipo de la calle, cualquiera, da lo mismo, y que me pregunto... Desde este lugar, que podría ser mi cama, o mi sofá, o mi oficina, ¿cómo pudimos ser tan Kuma para llegar a esto? Muchas gracias por tu pregunta, José Ignacio. José Ignacio. No, pero mira, yo tengo 2 libros en la casa. Un libro que se llama ¿Cuándo se jodió el Perú? Historia de la corrupción en el Perú. Y tengo otro libro que se llama Historia de la corrupción en Brasil, que me regalaron hace poco. Nosotros debiésemos tener la historia de la corrupción en Chile. Y lo que pasa es que cuando la corrupción empieza y sigue, y hay impunidad, y aumenta la impunidad, y hay clases de ética, y los procesos son muy largos, y nada pasa, pero todo sigue como lo hablábamos del gato pardo, como si pasara algo, pero nada pasa. Nada cambia. Se termina siendo cada vez más ordinario. O sea, ¿sabes qué? no hay nada más ordinario que este caso. Si este es un caso de cantina de cuarta. Alberto Jesús, dame un segundo. Sí, pues. Yo también quiero reivindicar a mi Chile querido y a su gente. Siempre nos apocamos y sentimos que como que las cosas nos pasan por encima y no reaccionamos. Yo creo que no, yo creo que la gente hace rato que está reaccionando, está tomando decisiones importantes. Y yo creo que más allá de la chuchoca y que nos ha tenido concentrado todo lo que está pasando, que lo tratamos de abordar en profundidad, pero también con matices, de reírnos un poco, porque tampoco nos podemos transformar en un país amargado, pero con mucha seriedad sabemos que lo que está pasando es grave. Yo creo que tenemos que hacer algo para que esto no siga ocurriendo y podemos hacerlo. Sí, pero... Mira, por ejemplo, sabíamos que el diseño de los nuevos gobernadores había quedado mal hecho. Siempre se dijo. Siempre se dijo. Y se aprobó esa reforma y se dejó viviendo en concomitancia a un delegado presidencial y a un gobernador y la figura quedó mala. Con funciones duplicadas, que chocaban, con estos problemas ahora en los mecanismos de transferencia de fondos. Hay que arreglarlo. Pero ya está. Yo me pregunto, acá en esta gobernación y en otras, pero en Bio Bio, han pasado cosas gravísimas. Hay más de 20 consejeros regionales. Ellos podrían juntar las 10 firmas para destituir por los deberes no cumplidos al actual gobernador. ¿Por qué no está la firma? ¿Por qué hay como 5 o 6 nomás disponibles hasta firmar eso? ¿Por qué se andan capacitando en Valparaíso en otros temas mientras tienen la crema en el Bio Bio? Metamos bulla, pues. Si la plata salió, no salió de un kiosco. La plata salió de fondos que maneja el gobierno regional. Gobernaciones que por primera vez
ejecutaban la esperada descentralización del país. Oye, y están enfrentando estos siguiendo tremendos ahí la problemas. línea de Gonzalo, Alberto, también le sumamos un poco de esperanza a esto. Fíjate que en medio de todo este desastre Kuma, como bien decía el José, bien rasca en realidad, hay personas como la señora Elena que en el Ministerio de Desarrollo Social dice, oiga, no, pues estos no son los sobrinos, pues esto es muy raro. Entonces ahí hay una esperanza en la gente del Barrio Norte que dice, ¿sabes qué? No están arreglando las cosas. O sea, la señora, imagínate lo que es tener que trabajar al día siguiente, la señora América. Al día siguiente dice, mira, me pilla el día, llego cansada a mi casa, pero a pesar de todo lo difícil que se me hace el día a día, soy capaz de darme cuenta que mi entorno no ha cambiado nada. Entonces, yo creo que sí, ahí, a pesar de la desazón, del desencanto, del enojo, de la rabia y la frustración, uno dice, mira, hay gente que dice... Bien nacido. El punto, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la mayoría de la gente que nos está viendo es gente decente, que trabaja y que se saca la cresta por una miseria de plata, digamos, y trata de hacer con eso lo que puede. Y cuando se diseñan políticas públicas hay que pensarlas de esa perspectiva, ¿no? Pero, Alberto, Natacha, yo creo que si tenemos una discusión de fondo, más allá de esta historia de vodevil que estamos viendo, a mí me parece que el sistema no puede quedar vulnerable a una persona que se compra ropa interior. O sea, a ver, gente que quiera comprarse ropa interior con fondos públicos debe haber mucha. Incluso un ex candidato presidencial que rindió al servir unos calzoncillos. O sea, esa tentación de Polisi o de Godoy o de Polanco siempre va a existir. O sea, creer que va a haber una sociedad donde la corrupción sea cero, oye... En todos los países del mundo, a mayor o menor grado, es cosa de ver la historia británica o de los mismos norteamericanos. Ya que estamos en el 50 años del golpe, vean cómo Nixon andaba, digamos, espiando a los contrincantes del Partido Demócrata. O sea, lo que te quiero decir es que espionaje, cochinada, mugre, donde hay plata, hay poder. Y donde hay poder, sale lo peor del ser humano. Entonces, el sistema tiene que reaccionar. Y ahí yo quiero preguntarte a ti, Alberto, porque no podemos descansar en la buena voluntad de las policías. Sí, pero para que el sistema reaccione, y poniéndole un poquito más de contrapunto a lo que estamos hablando, tenemos que reconocer lo que somos. Y nuestro país históricamente ha vivido de ficciones. Nosotros creímos en los años 60 que íbamos a hacer la tercera vía entre el socialismo y el capitalismo, la revolución en libertad. Después creíamos que era el único país donde el socialismo podía llegar de manera democrática y establecerse. Después, algunos creyeron que el dictador no era ladrón. ¿Ah? ¿Y cuánto tiempo sostenieron que podía hacer muchas cosas, pero no era ladrón? Pucha que era ladrón. Después éramos los jaguares. ¿Ah? Entonces tenemos que reconocer que nosotros somos un país, como muchos países del mundo, que tenemos riesgos de corrupción. Y esos riesgos de corrupción han ido aumentando en el tiempo por ignorarlos. Nosotros seguimos ignorando esto y sigue esta idea gatopardista y por eso se sigue confiando en que si llega una autoridad honesta las cosas no van a pasar. Y tenemos un sistema que permite que cuando llegan autoridades deshonestas, cosas como estas pasen con sistemas. A mí lo que más iba a hacer un escarabato, lo que más me molesta... ¿ah? Lo que más me molesta es que además el sistema es absolutamente burdo. Porque por último, esfuérzate un poquito. O sea, es que, Alberto, eso hay que fortalecer el sistema considerando además que es un gobierno que siempre prometió la probidad, ¿cierto? Elevar los estándares éticos, morales. Pero ya hemos visto casos de corrupción antiguamente en nuestro país y no hace tanto tiempo tampoco. ¿Qué pasó en ese camino? Porque ya tenemos una comisión experta que va a dar ciertas medidas o ciertos compromisos, pero ¿es suficiente desde mi punto? No. Pero bueno, claro, vamos a seguir viendo la querella. Esto es súper importante, porque siempre hemos vinculado a Camila Polisi, ¿cierto?, con el tema de la lencería, la ropa, los gastos en H&M, etcétera. Pero acá ella dice algo totalmente distinto. Dice que ella no tenía nada que ver, no tenía conocimiento, ¿cierto?, con la rendición de las cuentas. Dice, tanto la recuperación de los espacios públicos, compra de materiales, pago de profesionales de la OTEC, todo lo veía Sebastián. Él recibía una remuneración por todo este trabajo, pago acordado con Matías Godoy en el uso de la tarjeta bancaria. Me dice que las compras publicadas por Matías son compras que él realizó. Es decir, Camila Polisi no habría realizado ninguna de las compras. Pero, perdón, espérate, me acabas de dar cuenta de algo. ¿No que Polanco ya no tenía nada que ver con la OTEC? ¿Y cómo seguía girando plata del OTEC? La Polisi tiene incongruencias en su querella. Sí, pero clarísimo. Completa. ¿Por qué? Solamente para recordar, en la querella, unos párrafos antes, dice que Sebastián Polanco estuvo solamente 20 días asociado a Matías Godoy con la compra de Estotec. Pero al parecer, él seguía, ¿cierto?, con la remuneración. Lo vimos ayer, Alberto, con esta remuneración que él recibía de cerca de 750.000 pesos. Mira, lo claro, en esta querella, en lo que vimos ayer en las rendiciones, en los audios, es que plata para el Barrio Norte
no llegó nada o casi nada. De hecho, estaban bien apuraditos por ir poniendo faroles y cosas al último tiempo. Absolutamente. Mira, y acá dice, todas las compras que hoy aparecen en los medios de comunicación de especies que yo hubiera adquirido no corresponden, ya que los representantes de dicha OTEC tenían la exclusividad del movimiento y uso de la cuenta y tarjeta de débito. Y ahí yo hago la pregunta, entonces, ¿por qué dicen esas cosas en los audios del 3 de julio, en donde dicen, oye, tenemos solamente 5 millones de pesos, no alcanza, la cancha está pelada, hay que pintarla, las cámaras, las luces? Polisi claramente sabía el estado de las cuentas, por lo menos esos audios dicen aquello. Ahí está, las dos versiones entonces, la que ella en donde Camila Polisi dice que no sabía nada, pero unos meses antes escuchábamos estos audios bien reveladores que dice algo totalmente distinto.